Dios les bendiga Dios les bendiga en esta noche. Estamos aquí reunidos para hablar de la palabra del Señor. Dámosle gracias a todos y cada uno de ustedes que se están uniendo con nosotros este día, miércoles santo, en que sabemos que la primera parte de la semana cristiana, lo que se denomina la Semana Santa cristiana, llega a su fin con la celebración del miércoles santo. El miércoles santo marca el final de la cuaresma y el comienzo de la Pascua. Por lo tanto, es un día muy especial, muy importante. Así que el miércoles santo es el día cuando se reúne el Sanedrín, o sea, el tribunal religioso judío, con Judas Iscariote para condenar a Jesús. Y este día hemos celebrado lo que se ha llamado la prepascua. O sea, la palabra Pascua significa paso. O sea, Dios pasando, liberando. Significa, por lo tanto, ya desde el Antiguo Testamento, el paso de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Y a partir de hoy es lo que se va a conmemorar hasta el domingo de resurrección. Quiere decir que para ellos, en el tiempo del Antiguo Testamento, la Pascua significaba una liberación. Para nosotros, a partir de hoy, significa lo que es la libertad, una vida llena de libertad, ¿verdad? Así que hasta el domingo de resurrección, en que nosotros también vamos a volvernos a reunir para poder meditar en la palabra del Señor, lo que significó la resurrección para nosotros los creyentes. Así que aquel miércoles se reunieron tres clases de religiosos que eran del Sanedrín: los principales sacerdotes, los ancianos notables, los escribas. Y en este caso presidía la reunión el sumo sacerdote llamado Caifás y su yerno Anás, que lo secunda en todos los planes. No es una reunión oficial, pero están casi los que apoyaban lo que era la desaparición de Jesús. Entonces, en el libro de Lucas, para los que tienen su Biblia, y vamos a leerlo, para todos los que están aquí acompañándonos, dice lo siguiente: se acercaba la fiesta de Asimos, o sea, llamada también la Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamados Iscariote, que era el del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él para darle dinero. Él aceptó y andaba buscando la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Saben que los partidarios de Jesús son muchos. Saben que es una situación de guerra civil. Así que vamos a orar en esta preciosa hora, dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, que a través de su muerte en la cruz del Calvario nos ha dado la libertad, como decíamos al principio. Señor Dios de gracia y de misericordia, en esta hora, Cordero de Dios, nos unimos, Señor, junto con mis hermanos que están viendo este video, Señor, para alabar y bendecir tu nombre en primer lugar, Señor, para exaltarte, para glorificarte, Señor, para decirte que tú eres bueno y que para siempre es tu bendita misericordia. Señor, y en esta noche, Señor, vamos a meditar de tu palabra, conscientes, Dios mío, de que lo que estamos haciendo es porque tú lo has enviado para que nosotros lo hagamos, y conscientes también, Señor, de que tú quieres, Señor, que nosotros estemos a través de este medio compartiendo la Escritura, Señor, en estos días que hemos denominado a través de toda la historia de la Iglesia cristiana los días santos, Señor, para recordar no solamente tu muerte, sino la pasión, la muerte y resurrección, que es lo más importante para todos nosotros como cristianos. Porque si no hubiera habido resurrección, Señor, sería vana nuestra fe. Todo lo que habláramos sería puras palabras vanas. Pero sí tú resucitaste para que nos darnos vida eterna. Amén. Entonces, los partidarios de Jesús, ellos sabían que eran muchos. Sin embargo, estaban buscando la oportunidad para que entregarle Judas a los fariseos sin que la gente lo advirtiera. Sabemos que en una situación de una guerra civil, los romanos iban a intervenir y librarían a Jesús porque su conducta era intachable y no había en él ningún enemigo de ninguna clase. Por otra parte, querían comprometer ellos, o sea, los fariseos y toda la gente que estaban, los sumos sacerdotes, a los romanos, para que ellos fueran responsables de la muerte de Cristo ante el pueblo. Entonces es importante, ¿no? Entonces se reunieron ellos y los ancianos en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás,
y acordaron apoderarse de Jesús con engaño y hacerle morir. Decían ellos, no sea que la fiesta para que se produzca alboroto entre el pueblo, Marcos 14, 1 y 2, porque la verdad es que si lo detenían en medio de la fiesta iba a causar un alboroto entre toda la población. Por lo tanto, no querían ellos que estar en esta situación en el sentido de que iba a haber una revuelta popular. Por eso 2 días después de digamos, el día de hoy, miércoles, iba a ser la Pascua. Estamos hablando del viernes, o sea, el Passover, que se comienza los días viernes en la noche y termina el sábado, ¿verdad? Entonces ya nosotros lo conocemos como que todo el mundo se saluda, Shalom, y que todo el mundo en Israel se saludan, pues, celebrando la Pascua. Así que el tiempo es significativo porque era la Pascua, la cual no era únicamente una gran expectación sobre el Mesías, pero en Jerusalén también estaban multitud de personas que estaban esperando a Jesús, principalmente al Mesías. Ahora, recuerden que la expectativa que ahí el pueblo de Israel tenía era precisamente de esperar al Mesías. Pero Jesús era algo extraordinario, algo nuevo. Y como decíamos el domingo pasado, domingo de Ramos, las personas se pusieron alrededor de él para buscar cómo entender, buscar cómo conocer ese personaje tan importante. Y hablábamos sobre los 5 diferentes tipos de personajes o de personas que estaban en ese momento entre la multitud, incluyendo los discípulos y que iban siguiendo a Jesucristo. Ahora, por otro lado, ya que la Pascua también recordaba cuando Dios levantó un libertador, ¿se acuerda Moisés? Y liberó a Israel de la posesión extranjera. Era un tiempo de una anticipación, digamos una gran anticipación patriótica y mesiánica. Por lo tanto, los romanos estaban en guardia y estaban listos para cualquier indicio de una revuelta. O sea, había expectativa de las personas para poder hacer eso. Por tal razón había una necesidad tan grande de poder ver cómo ellos estaban pendientes de cualquier cosa que iba a suceder en ese momento. Así que, ¿cómo podían prenderle a ellos por engaño? Mientras los principales sacerdotes y los escribas planeaban la muerte de un hombre inocente, esto mostraba que no temían a Dios. Sin embargo, ellos temían al pueblo. ¿Cuál era la razón del por qué temían al pueblo? Para que no sea un alboroto del pueblo. Esos líderes religiosos no tenían miedo de matar al Hijo de Dios porque ellos solamente creían que debían de hacerlo de una manera política e inteligente. Por lo tanto, ellos tenían mucho cuidado de poder agarrar a Jesús, digamos, 2 días antes de la Pascua, o sea, un día miércoles. O sea, estaban planeando todo, programando todas las cosas para que así pudiera hacer algo muy especial y que no afectara de manera política porque los romanos iban a ir en contra de ellos. Así que las deliberaciones fueron duras. Muchos de ellos discutieron esto, el otro, hablaron más los que odiaban a Jesús. Es decir, podemos decir, aquellos que tenían un mayor pecado, por lo cual Jesús los denunció públicamente, aquellas denuncias públicas y privadas, que ellos se sintieron tan ofendidos porque le habían dicho la verdad, y no podían ellos estar teniendo ahí a su lado un personaje que les estaba hablando de la manera que les hablaba Jesús. Así que no podían esperar, no querían un alborote, querían que las cosas se hicieran lo más pronto posible. Así que podemos decir que debían calcular las cosas con el mejor detalle posible, lo más mínimo. No se puede fallar. Algunos de nosotros hacemos las cosas a veces con tanto detalle que no podemos fallar, que queremos que sea todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos de ellos secretamente habían hecho ya arreglos con Judas, pero la mayoría no sabían de él. Por lo tanto, me empezaron a llamarlo y le entraron en negociaciones con él. O este hombre llamado Judas Iscariote, y que había sido uno de los 12 apóstoles, quien pactó con los príncipes, los sacerdotes, los magistrados, la forma de entregar a Jesús y la señal que les daría para identificarlo. Ya nosotros sabemos que es un beso en la mejilla. Por lo tanto, sabemos que si vamos a ver un poco lo que es la característica personal de este individuo, de Judas, vemos que la debilidad de él era su amor por el dinero y lo que el dinero lleva consigo.
Recuerden que él había seguido a Jesús por 3 años, a quien se ve como un carismático líder y salvador del pueblo judío. Pero su resentimiento ya no es tan grande, digamos. O mejor dicho, ya es grande, porque no puede entender cómo Jesús lleva las cosas adelante. Judas no puede entender un amor tan grande que le lleve a vivir en la pobreza. Es decir la verdad a los poderosos contra aquellas cosas políticas que los mismos hombres tan hábiles políticos querían desarrollar. Jesús le está diciendo esto a ellos, que vivan de una manera como debe ser, pobremente, ¿verdad? Y también le dice las cosas en su cara a todos aquellos políticos de la época. Ahora, eso hizo que este hombre Judas viera que no le convenía ya, porque estaba viendo que Jesús llevaba las cosas de una manera en las cuales era totalmente diferente a lo que él tenía pensado. Por esa razón, su vida que había tenido con los apóstoles se estaba haciendo difícil. Esa vida de fraternidad con todos los demás era un poco incómoda porque ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Y no solamente eso, sino que los ve decididos a hacer lo que les pida, por muy loco que parezca. Entonces las peleas, digamos nosotros de esta manera, los reproches no faltan. Pero en vano ellos tienen paciencia como Jesús, ¿verdad? Que siempre lo disculpan y lo apoyan. Así que la misma paciencia y el amor de Jesús le llenan de odio, pues son un reproche cuando Él ya no quiere saber nada de ese reino, que no parece de este mundo. Lo que Él quería era ver a su pueblo, al judío, liberado de las cadenas de Roma. Él quería ver un Jesús libertador, poderoso y violento contra Roma, no un Jesús de amor, de sacrificio y de pobreza. Con el tiempo se descubrió que era un ladrón, que robaba los ingresos del grupo que tenía o que andaba con ellos, o sea, los apóstoles. Ya él había sido encargado, digamos, para la administración de los negocios, ¿verdad? Sabemos de que Jesús, digamos, lo había designado para ser el encargado, ¿verdad? Después de que había pasado tanto tiempo con Jesús, 3 años, todavía podemos decir, causa sorpresa para nosotros que siguiera cerrando su corazón a una evidencia tan clara, pero aún más de extrañar que continuara unido al grupo durante tanto tiempo, fingiendo ser lo que no era, y para colmo, robando lo que pertenecía al Señor. Sin duda, los efectos de la caída en el hombre son mucho más profundos y permanentes de lo que muchas veces nosotros creemos. La verdad es que tenemos que meditar en esto porque la vida de este personaje, de Judas, es algo que nos ayuda a nosotros a comprender lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que no hay duda en que nosotros podamos tener de que Judas era un hipócrita consumado. Era un maestro para disimular las cosas. Y a lo mejor usted tal vez ha conocido personas que son, digamos, hipócritas consumadas o maestros del disimulo. Saben cómo disimular las cosas. Son gente que son capaces de poner buena cara cuando fuera necesario, cuando es necesario, o expresarse de tal manera que no denota o no se da cuenta el resto de las personas lo que hay en el corazón de ellos. O sea, son personas que son capaces de disimular muy bien. Y entonces eso definitivamente que afecta, ¿verdad?, la relación, porque tarde o temprano sale lo que está dentro de uno. Porque dice la Escritura que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, es importante tener eso muy en cuenta. Así que todo eso era falso. Él no era un verdadero discípulo, sino solamente uno que había aprendido a moldear, a hacer su mensaje lo más bonito para parecer que lo vieran que era un hombre piadoso, que usaba palabras buenas, persuasivas, para ocultar realmente lo que él era. O sea, con eso nos damos cuenta nosotros que, una vez más, lo que Jesús dijo de la abundancia del corazón a la boca, llegó un momento en que él tuvo que sacar, porque estaba diciendo, y mejor dicho, estaba queriendo ir en contra del Señor, y por lo tanto la opción que él tuvo fue buscar cómo aliarse con los mismos sacerdotes para poder entregarlo. La verdad es que habían cosas dentro,
a pesar de que supuestamente se mostraba tan piadoso, usaba palabras bonitas, pero en el fondo de su corazón había rencor, había odio, había molestia contra el Señor Jesucristo. Pero finalmente se descubrieron sus verdaderas intenciones. Podía criticar, incluso recuerdan cuando el caso de María que derramó, quebró su vaso de alabastro para ponerlo a los pies de Jesús en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 12. Él incluso se atrevió a criticar la devoción generosa de esta mujer y queriendo justificarse, supuestamente haciendo notar una gran preocupación por los pobres, cuando en realidad lo único que buscaba es una nueva oportunidad para robarse la bolsa que era de todos ellos. Así que dice en Juan 12, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía todo lo que se echaba en ella. Así que Judas, digamos, intentaba embellecer el pecado con un pretexto creíble y adaptaba su fraseología o su forma de hablar, lo que él hablaba, para ocultar su pecado. Así que muchas veces podemos encontrar personas que, aunque sean cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, o de cualquier religión que pueda ser, muchas veces esas personas y a veces intentan poner bonito su pecado, dándoles pretextos que aparentemente son creíbles y buscan cómo adaptar su forma de relacionarse, su forma de hablar, etcétera, para ocultar el pecado que está dentro de ellos. Lo cierto es que era un hombre dominado por la codicia y por el amor al dinero. Estas eran, digamos, las verdaderas pasiones que dominaban su alma. Todo lo demás era pura mentira. Le gustaba demasiado el dinero y como muchos otros, antes y después de él, buscó una forma fácil de conseguirlo, sin ningún, digamos, forma de escrúpulo o problema de ninguna clase. No dudó ni siquiera robarle al mismo Señor Jesucristo y a sus compañeros del apostolado. O sea, ¿hasta dónde había llegado este hombre? ¿Hasta dónde llegó? Que era tanto el amor del dinero. Y sabemos que a través de la historia, el amor al dinero, dice el apóstol Santiago, que es la causa de todos los males. Ahora, cuando una persona ama tanto el dinero, no le importa la forma de poder conseguirlo. Claro, cuando es fácil, lógicamente que buscan cómo echárselo a la bolsa, como el caso de este hombre. No tenía escrúpulos, sabiendo que el dinero era de Jesús y de los hermanos, de los apóstoles. Sin embargo, a él no le importó eso, ¿verdad? Así que ese amor por el dinero lo había convertido en una persona, digamos, egoísta. Y no solamente egoísta, porque cuando una persona es egoísta se vuelve indiferente ante las necesidades de los demás. Pero lo que es aún peor, había endurecido de tal manera su corazón que se había vuelto insensible al amor que el cual le estaba rodeando. ¿Y cuál es ese amor? El amor de Jesús. Se había vuelto insensible, no le importó el amor que Jesús le daba a él como uno de sus discípulos, sino que le interesó solamente agarrar el dinero. Hasta tal punto llegó su devoción o su amor por el dinero y el endurecimiento que no le importaba robar y finalmente tampoco dudó para entregar al Señor por 30 monedas de plata. El apóstol Pablo en 1 Tito dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual conociendo algunos se extraviaron por la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué quiere decir con esto? Que la verdad es la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual conociendo algunos, dice, se extraviaron de la fe. Porque la verdad, cuando hay personas que conocen o que vienen a recibir o están tienen dinero, de repente mucho trabajo, etcétera, y empieza a ganar mucho dinero, entonces ese amor por el dinero hace que se extravíen de la fe y después vienen, dice el apóstol Pablo, fueron traspasados de muchos dolores, porque la verdad es que vienen los dolores y los problemas a la vida de las personas por el amor al dinero. Entonces podemos decir, qué terrible es el amor al dinero. Claro, el amor al dinero nos venda los ojos y nos tapa los oídos y hace que los hombres seamos peores que a veces que las bestias salvajes. ¿Por qué? Porque permitimos que no tengamos en cuenta ni la conciencia, ni la amistad, ni la comunión, ni la salvación. No tenemos en cuenta muchas veces nada por el amor al dinero. Y digo
porque todos podemos caer en ese error. Y pidámosle al Señor Jesucristo que nos aparte de toda esa tentación del amor al dinero. Así que permitamos que haya en nuestra vida una conciencia, un amor, la amistad, la comunión, que esté por encima, la salvación por encima de todo amor que pueda existir al dinero o cualquier otra cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Así que una de las cosas que nos llama la atención es que el Señor le hiciera el tesorero del grupo y le entregara la bolsa si era un ladrón. Al fin y al cabo, si él tenía ese problema, ¿por qué ponerlo en contacto de forma tan directa con algo que le iba a producir una tentación tan grande? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Y realmente muchas personas se la han hecho. ¿Por qué lo puso? Sin embargo, el Señor no escogió ladrones para ser discípulos, apóstoles, ni tampoco para ocuparse de sus finanzas. Podemos suponer que al principio, cuando lo llamó, era un hombre honesto. De hecho, fue escogido como el administrador de los recursos que el grupo tenía. Es decir, porque tenía capacidad para negociar, para ser bueno con el dinero. Y en este mismo pasaje, del caso de la mujer que derramó su vaso de alabastro, podemos apreciar que Judas rápidamente calculó el precio de aquel perfume mientras estaba siendo derramado. Pero y como en tantas ocasiones, si se tiene un don, pero no hay vida espiritual, esto puede resultar en la ruina de la misma persona. Quiere decir que mucha gente tiene dones y de toda naturaleza y pueden hacer muchas cosas, cantante, evangelista, etc. Pero si no hay una vida espiritual, al final puede resultar en la ruina. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la vida de este hombre es un ejemplo para nosotros, en el sentido de que no debemos de poner nuestra esperanza, no debemos de poner nuestra mirada en las cosas materiales que nos vayan a afectar nuestra vida eterna. Y digo esto porque la verdad es que hemos visto muchas personas que se apartan de la vida cristiana. Pero no se puede juzgar a nadie porque la verdad es que solo Dios puede juzgar a las personas. Pero sí podemos decir de que es necesario a veces evaluar las conductas de aquellas personas a través de la Escritura que nos sirven a nosotros para poder enfrentar y, pues, mejor dicho, para poder tener un acto de conciencia con nosotros mismos a fin de poder mejorar nuestras actitudes, nuestra relación con Cristo, nuestra relación con las demás personas, pero sobre todo darle el énfasis que Dios desea para que mantengamos nuestra salvación con temor y temblor. Así que Judas no era un ladrón. También se descubrió que era un traidor que iba a entregar al Señor Jesucristo a las autoridades religiosas del judaísmo. Ahora, parece increíble que una persona que ha seguido a Jesús durante 3 años como su apóstol y que había visto sus milagros, oído sus enseñanzas, disfrutado de su comunión personal con Él, fuera capaz de hacer una cosa así. Pero su caso realmente nos obliga a pensar muy seriamente en la caída del hombre. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre? ¿Hasta dónde puede llegar una persona después de haber disfrutado de todas las bendiciones de que Dios nos ha dado? Porque hay muchas personas que vienen al Evangelio o vienen a los pies de Cristo. Y estoy hablando a la iglesia en esta noche, pero también a aquellas personas que pueden venir a los pies de Cristo, aquellos que tal vez están apartados, que se han retirado del Señor. Estoy tratando de hablar a todo el mundo, para que todo el que cualquiera que escuche, sea a esta hora, a cualquier hora del día o de la noche, o mañana o pasado, que pueda escuchar y realmente pueda reflexionar en su vida, que hay cosas más importantes que el dinero, que hay cosas más importantes que el rencor, hay cosas más importantes que una vida que nos lleva a la destrucción, no solamente física, sino emocional, espiritual, etc. Y eso más importante que existe se llama Jesucristo. Así que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto nuestra relación con Él debe ser esa misma relación que quiere que tengamos, que nos quiere enseñar, nos quiere motivar, nos quiere preparar, etcétera, para poder tener una vida como a Dios le agrada. Así que en cualquier caso resulta difícil saber qué pudo pasar por su mente. No sabemos qué es lo que tenía en su mente Judas a lo largo de todo este tiempo para que finalmente tomara esa decisión.
En primer lugar, podemos decir que, o mejor dicho, podemos pensar que estaba el hecho de que a pesar de su aparente religiosidad, él nunca había rendido de verdad su corazón al Señor. Y eso lo hemos visto muchas veces. Podemos ser personas muy religiosas, pero nuestro corazón tal vez no está muy rendido al Señor. Por otro lado, tal vez se sintió defraudado, por las reiteradas declaraciones de Jesús acerca de ir a Jerusalén, porque para Jesús era necesario ir a Jerusalén a morir en la cruz. Esto no parecía coincidir con las expectativas mesiánicas que tenía Judas y mucha otra gente del pueblo de Israel. Por eso es que es probable que decidiera cambiar de bando, como decimos nosotros, a última hora y ponerse a salvo mientras sacaba algún beneficio. ¿Y cuál era el beneficio que iba a sacar? Las 30 monedas que le habían ofrecido. Entonces, por esa razón, en cualquier caso, resulta difícil saber qué pudo pasar por la mente de él. No sabemos, no sabemos qué pudo pasar. Es interesante, sí, que las expectativas que él tenía eran expectativas que cambiaron completamente su vida. Podemos decir, Judas tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor líder, tuvo el mejor pastor, tuvo al más sabio, tuvo al mejor amigo, sin embargo fracasó. Y muchas veces no es el problema de nosotros, digamos, en cuanto a las personas que tal vez podemos ir siguiendo, sino que lo importante es Jesucristo. Es el Hijo de Dios el que nos va a ayudar con nuestro carácter que sea transformado. El Hijo de Dios quiere que nosotros no seamos la misma persona. El Hijo de Dios necesita que nosotros cambiemos nuestra actitud de la forma en cómo vemos las cosas en la vida. El Hijo de Dios quiere que no seamos como este hombre Judas, que lo que hizo fue causar problemas al Señor a través de esta traición, ¿verdad? Sin embargo, ya el Señor Jesucristo sabía de que uno lo iba a traicionar. Ahora, y eso lo vamos a ver después en la medida en que vayamos siguiendo a través de toda la semana o lo que falta de la semana hasta llegar al domingo de resurrección. Porque este es solamente, digamos, el día miércoles en el cual, digamos, se reconoce a través de la historia bíblica, de la historia cristiana, de que Judas se conectó con ellos, con todos los fariseos y todos los maestros de la ley, para poder ofrecer a Jesús por 30 monedas de plata. Ahora, pero por otro lado, también hay otros acontecimientos que suceden el día jueves y el día viernes, que es el día de la crucifixión. Estos días se conoce como el día de la Pascua, o sea, lo que es los días de a partir del domingo pasado, que fue, digamos, el domingo de Ramos, que se conoce. Ese día, a partir de allí, hasta el día de hoy comienzan lo que son los días ya de la Pascua. O sea, en las cuales ya no dejamos el domingo los tiempos de la Cuaresma y empezamos ¿okay? El tiempo de la Pascua. Este tiempo que la verdad es que nos va a ayudar a nosotros para poder reflexionar, para poder entender que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para nuestros pecados. Y así como Judas lo traicionó, que Dios nos guarde, porque pueden haber personas que han traicionado a Jesús y se han apartado de Él por tener el dinero, por dedicarse a las cosas que les van a producir otro tipo de beneficio y no el beneficio que Jesús ofrece, que es la vida eterna. Así que yo espero, que en esta noche que hayamos reflexionado un poco sobre esto, podamos decir, Señor, guárdanos, quítanos de cualquier tentación, así como los discípulos, Señor, que anduvieron con el Señor Jesucristo a través de todo este tiempo, ¿verdad? Y creemos que todos esos discípulos, que unos de ellos siguieron hasta el final, fueron hasta la muerte con el Señor. Otros que dieron su vida posteriormente, igual que todos los discípulos, dieron su vida hasta el final. Pero solo uno fue el que fue capaz de traicionarlo. Así que ahora en esta noche yo les invito para que reflexionemos sobre esto y podamos decirle al Señor Jesucristo, Señor, guárdanos de cualquier cosa que vaya a afectar nuestra relación contigo. Queremos, Señor, amarte, seguirte. Señor, queremos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos para la honra y gloria tuya. Amén. Así que si usted me quiere acompañar con esta oración, y recuerde que mañana
es un día muy especial y siga por favor lo que le he puesto yo ahí en Facebook, lo que se conocen como las cápsulas de Semana Santa, en la cual cada día estoy poniendo algún acontecimiento que tiene que ver a lo largo de la historia cristiana que se ha destacado como en cada uno de los días. Así que vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta preciosa hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y en esta preciosa hora, Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Señor, hemos visto la experiencia de este hombre, Señor, de Judas, Señor, que entregó, Señor, tu vida por 30 monedas. Señor, esto nos ayuda a reflexionar, Señor, para entender que somos hombres, Señor, y que a pesar de que venimos tantos años contigo, Señor, muchas veces podemos fallar, Señor, podemos caer, pero ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes para ser como tus discípulos, Señor, que te siguieron hasta el final. Nosotros también, Señor, queremos seguirte hasta el final de nuestros días o hasta el día que tú vengas. Señor, guárdanos. También te pedimos, Señor, y aprovechamos esta hora para pedirte por esta nación, por los enfermos, Dios mío, que están en los hospitales. Señor, por todos y cada uno de aquellas personas, Dios mío, que están en su lecho de muerte, padeciendo de este virus, Señor, tú sabes cada uno de ellos, Dios mío. Tú conoces, Señor, su cuerpo, lo que están pensando en esta hora. Señor, que puedan ellos reconocer que hay un Dios todopoderoso y que vino a este mundo, Señor, como un hombre, Señor, para entregar su vida para redención de nuestros pecados. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones, Señor, que pueda penetrar, Señor, a lo más profundo de su ser y pueda quemar todo virus, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, y en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, clamando por todo el mundo, Señor, por toda esa enfermedad, Señor, y llévatela fuera, Señor, a lo más profundo de la mar, donde nada ni nada tiene que ver con nosotros, Señor, ni con este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Recuerden que el día, si Dios lo permite, el día viernes vamos a tener otra reflexión sobre la crucifixión que se llama, siempre hemos tenido las 7 palabras. Así que vamos a hablar, aunque sea un poco de cada una de ellas, pero vamos a hablar de las 7 palabras. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios me los bendiga y recuerden que también el domingo tenemos nuestro día de resurrección a las 11:30 en español y a las 6 de la tarde la haremos en inglés también. Así que Dios me los bendiga, Cristo les ama y yo también, y pasen muy buenas noches.